de la cuarentena acaba de pasar, que en la administración no encontraban la fecha de su ingreso y que seguramente lo retenían en el campo de aislamiento por su error. Su mujer, que salió hace algún tiempo, fue a protestar a la administración, donde fue mal recibida y le dijeron que no había errores. Rooks hizo intervenir a Rambert y pocos días después vio llegar al señor Otton. Efectivamente, había un error y Rooks se enojó. Pero el señor Otton, que había adelgazado, dijo que todo el mundo podía equivocarse. El doctor notó que algo había cambiado en él. ¿Qué va usted a hacer ahora, señor juez? Lo esperan sus expedientes, dijo Rooks. No quisiera volver al campo. Pero si acaba de salir usted de ahí. Me expliqué mal. Me dijeron que hay voluntarios de la administración en este campo. Así tendría una ocupación. Además, aún administración en ese campo. Así tendrían una ocupación, además de, aunque es tonto decirlo, que sentiría menos alejado de mi hijo. La vida de la ciudad apestada siguió en curso hasta Navidad. Rambert confirmó al doctor que había logrado establecer, gracias a los muchachos que hacían la guardia, una correspondencia clandestina con su mujer. Recibía cartas de vez en cuando. Propuso a Rooks que aprovechara un sistema y éste aceptó. Le escribió por primera vez después de muchos meses, pero con grandes dificultades. Era un lenguaje que perdía la carta, pero partió. La respuesta tardó en venir. Por su parte, Cottard prosperaba y sus pequeñas especulaciones lo enriquecían. En cuanto a Grant, el periodo de las fiestas no lo ayudó. La Navidad de ese año fue más bien la fiesta del infierno que la evangelió. Los comercios vacíos y sin luz, los chocolates artificiales o las cajas vacías en los escaparates. Las iglesias estaban llenas de lamentaciones en vez de acciones de gracias. En la ciudad algunos niños corrían de un lado para otro, pero nadie se atrevía a hablarles de Dios de otros tiempos cargado a las ofrendas. El día anterior, Grant faltó a su cita. Todo el mundo estaba alarmado hace las 11. Rambert fue al hospital a decir al doctor que vio a Grant de lejos, vagando por las calles, por la cara de descompuesta. El doctor y Tarot se fue en el coche en su búsqueda. A medianoche, Rooks vio de lejos a Grant pegado a un escaparate lleno de juguetes toscamente tallados de madera. Por las mejillas del cansado de aquel momento, el pobre viejo, igual que él, pensaba que este mundo sin amor es un mundo muerto y que al fin llega un momento en el que uno se cansa de prisión. Sin dejar de llorar, volteó. Hace ya demasiado tiempo que dura esto. Uno tiene ganas de no preocuparse más. Ah, doctor, soy hombre para parecer tranquilo, pero siempre necesito hacer un gran esfuerzo para ser siquiera normal. Ya en la cama, Grant se sofocaba. Los pulmones estaban atacados. Rooks pensó que Grant no tenía familia. ¿Para qué transportarlo? Se quedaría allí con Tarot para cuidarlo. Grant estaba hundido en la almohada, con la piel vendada, los ojos apagados, mirando fijamente. Un pobre fuego de Tarot trataba de encender en la chimenea con los restos del cajón. Esto no va bien, decía, y del fondo de sus pulmones en llamas salía un crepitar extraño. Después de unas horas, Rooks junto a Tarot vio con espanto en la cara del enfermo los progresos del mal que lo abrazaban, pero él parecía más lúcido y enseguida, con voz extrañamente hueca, le rogó que le diera el manuscrito que tenía metido en un cajón. Tarot le dio hojas, que le apretó contra el pecho sin mirarlas. El doctor las hojeó y vio que todas las páginas solo contenían la misma frase indefinida, copiada, retocada, enriquecida y empobrecida. Sin cesar el mes de mayo, la amazona
y la avenida del Bosque se confrontaban y se disponían de formas diversas, pero al final de la última página cuidadosamente escribió con tinta que aún estaba fresca: mi queridísima Jane, hoy es Navidad. Debajo, con cuidada caligrafía, figuraba la última versión de la frase: en una hermosa mañana de mayo, en Balta Amazona, montada en una suntuosa alazán, recorría entre flores las avenidas del Bosque. Su pecho se hinchaba con esfuerzo y de pronto gritó: ¡qué melas! Después de haberla inyectado el suero, Rux dijo a su amigo que Gran no pasaría de la noche, y Tarot propuso quedarse con él. El doctor aceptó. A la mañana siguiente, Rux encontró a Gran sentado en la cama hablando con Tarot. La fiebre había desaparecido, no que le daban más que las huellas de un agotamiento general. «Ah, Doc», decía Gran, «me equivoqué, pero lo volveré a empezar. Me acuerdo de todo, ya verá usted». A medianoche nada había cambiado por la noche. Grant podía con más o menos. Por la misma época le llevaron una enferma que aisló desde su llegada al hospital todos los síntomas de la fiebre pulmonar, pero al día siguiente la fiebre bajó. Por la tarde aumentó 1 décima solamente, y al otro día desapareció. Rux dijo a Tarot que se salvó contra todos los pronósticos. Durante la semana se presentaron 4 casos semejantes en el servicio del doctor. Al final de la misma semana, el viejo asmático acudió al doctor y Tarot, mostrando una gran agitación: «Ya está», decía, «vuelve a salir las ratas». Después del mes de abril no se volvió a ver una rata muerta. El viejo se frotaba las manos. «Hay que ver cómo corren, da gusto». Vio 2 ratas vivas que entraron por la puerta. Algunos vecinos le contaron que también en sus casas los animales reaparecían. Ruth esperó. Las estadísticas generales que publica al principio de cada semana revelaron un retroceso de la enfermedad. Aunque este retroceso brusco de la enfermedad fue inesperado, nuestros compatriotas nos empezaron a alargarse. Los meses que acababan de pasar les enseñaban a ser prudentes y los acostumbraron a contar cada vez menos con un próximo fin de epidemia. No obstante, este hecho estaba en boca de todos, y el fondo de todos los corazones se agitaban una esperanza no confesada. Todos estaban de acuerdo en creer que las comodidades de la vida pasada no recuperarían en un instante, y que era más fácil destruir que reconstruir. En cualquier caso, nuestros compatriotas afirmaron que la liberación no sería para el día siguiente, y en efecto, la peste no se detuvo al otro día, pero en apariencia empezó a perder fuerza más rápido de lo que pudiera esperar. La peste, al cabo de 3 semanas y mediante sucesos descensos, pareció agotarse. Perdió en breve lapsos de tiempo. El suero de Castle tuvo de pronto éxitos que hasta entonces le fueron negados. Solo de vez en cuando la enfermedad se intensificaba y en una especie de arrebato se llenaba a 3 o 4 enfermos cuya curación era esperada. Pero en conjunto la infección retrocedía en toda la línea, y los comunicados de la administración de primero hicieron nacer tan tímida y secreta esperanza, acabaron por confirmar en la mente de todas las convicciones de que la victoria era un hecho y de que la enfermedad abandonaba sus posiciones. Se tenía la impresión de que la enfermedad se agotaba por sí misma, o de que se retirara luego de haber alcanzado sus objetivos. El hecho es que durante todo el mes de enero nuestros compatriotas reaccionaron contradictoriamente. Pasaron por periodos de excitación y depresión. Se registraron, por ejemplo, nuevos intentos de fuga. Esto sorprendió mucho a las autoridades porque la mayoría de estos intentos fue exitoso. En uno, la peste hizo que se arriesgara un escepticismo profundo en el que ya no podían deshacerse. La esperanza no podía aferrarse en ellos, y aunque la época de peste pasaba, ellos estaban atrasados con respecto a los acontecimientos.
En otros y en estos se contaban principalmente entre los que vivían separados de los seres que querían. Después de tanto tiempo de reclusión y abatimiento, el viento de la esperanza encendía en una fiebre y una impaciencia que los despojaban del dominio de sí mismos. Le entraban una especie de pánico al pensar que podían morir ya tan cerca del final, sin ver al ser que amaban y que su largo sufrimiento fuera recompensado. La población vivió en una agitada secreta hacia el vencimiento. El comunicado añadía que por su espíritu de prudencia las puertas de la ciudad seguirían cerradas durante 2 semanas y las medidas profilácticas mantendrían durante un mes. Sin duda la peste todavía no alcanzaba, pero cuando la peste parecía alejarse para volver a la desconocida guarida de donde salió, había alguien en la ciudad consternada de su partida. Se trataba de Cottard. Desde que las estadísticas disminuían, visitaba en muchas ocasiones a Rieux, alegando diversos pretextos. En realidad, lo hacía para pedirle siempre pronósticas sobre la marcha de la epidemia. ¿Cree usted que esto podía acabar así de golpe sin avisar? Rieux le respondió de modo muy optimista, y siempre esas respuestas, en vez de regocijarlo, producían en Cottard reacciones variables. Hasta el 25 de enero, todo el mundo notó la inestabilidad de su carácter. En apariencia, por lo menos, retiraban del mundo, y de un día al otro se podía vivir a lo salvaje, vivir completamente retirado de un departamento y pedía que le subiera la comida de un restaurante vecino. Después, sin transición alguna, aparecía asociable a brava peste abundante, solicitada. Tarot lo encontró vagando por las calles. Cottard le preguntó si quería que la declaración de la administración podría fin a la peste. Tarot lo quería posible, pero le parecía que era mejor afrontar la próxima apertura de la puerta y a la vuelta de la vida normal. Cottard no sonreía. Lo que interesaba era saber si la organización misma sería transformada, si por ejemplo todos los servicios funcionarían como en el pasado. Tarot reconoció que no lo sabía. Los dos paseantes llegaron cerca de la casa de Cottard. Animaba mucho, esforzándose en el optimismo. Llegaron a las puertas y se estrecharon las manos. Tiene usted razón, decía Cottard, cada vez más animado. Partir de cero, eso sería algo muy bueno. Pero de la sombra del pasillo salieron 2 hombres. Tarot tuvo apenas tiempo de oír a su acompañante preguntar qué harían allí. Aquellos los 2 pájaros que aparecían funcionarios de domingo, preguntaron a Cottard si se llamaba Cottard, y dejan. Dejando escapar una especie de exclamación, dio media vuelta y se lanzó hacia la oscuridad. Cuando se les pasó la sorpresa, Tarot le preguntó a los 2 hombres qué eran lo que querían. Ellos adoptaron un aire reservado y amable para decir que se trataba de algunos informes que fueron lentamente en la misma dirección que Cottard. 2 días más tarde, poco antes de que abrieran las puertas, el doctor Rieux, al volver a su casa al mediodía, se preguntaba si encontraría el telegrama que esperaban, aunque sus tareas fueron tan agotadoras como si el momento más grave de la peste, la esperanza de la libertad definiría disipada todo cansancio en él. Esperaba y se complacía en esperar si volvería a empezar, pero cuando abrió las puertas vio a su madre, que salió a encontrarlo para anunciarle que el señor Tarot no se sentía bien. La señora Rieux estaba inquieta. Tenía fiebre. Le dolía la cabeza. Dijo a Rieux que creía tener síntomas vagos que podía ser lo de la peste. Aún no hay nada claro, dijo Rieux después de haberlo reconocido. Pero Tarot estaba devorado por la sed. El doctor, que quizás por el cansancio, Tarot dejó de ponerse la última inyección de enero y olvidó algunas precauciones. Tarot tendió el brazo y soportó la interminable inyección que él mismo ponía tantos
Otros: veremos esta noche, dijo Ryuk y miró a Toru cara a cara. A lo largo del